Buenos días, mi nombre es Benchín Cárdenas, soy un estudiante de la Universidad Bicentenaria del Agua en la carrera de Psicología, octavo trimestre, y hoy voy a hablar acerca de la ética del psicólogo. Ok, empezando, vamos a hacer una pequeña introducción. La ética es un tema muy interesante y un aspecto muy interesante e importante del ser humano, puesto que suele aplicarse básicamente en cualquier ámbito laboral o profesional, pero también en ámbitos más familiares o el propio de la vida diaria. Aún así, la ética es algo fundamental en cualquier profesión, puesto que la ética es aquellas normas que rigen cómo nosotros nos comportamos como los profesionales que somos. En la siguiente diapositiva voy a hablar acerca de algo muy relacionado con la ética profesional, que vendría siendo la Declaración de los Derechos Humanos. Esto porque está relacionado con los principios que rigen la propia ética. Primero que nada, ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consiste en un documento realizado con un plan de acción global con respecto a la protección de todas aquellas personas independientemente de su color, raza, religión o género. Ahora, ¿cómo surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, pues más que todo el principal detonante de esta declaración fue lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que ocurrieron unos actos bastante fuertes, bastante horribles, que no puedo describir en este momento por motivos que ya se entienden, y eso motivó a que muchas naciones tuvieran miedo o empatizaran con la situación de los individuos que sufrieron eso durante la guerra y decían declarar que sí, varias cosas, como por ejemplo que todos tienen derecho a la libertad, nadie puede privarte de tu propia libertad ni nadie puede esclavizarte de ninguna forma. Asimismo también está el derecho a la vida. La vida es algo muy precioso y la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege precisamente eso. Desde el nacimiento hasta el fallecimiento, tu vida es valiosa. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de los derechos sexuales universales. Este es un tema muy interesante. Básicamente consiste en que en este documento se pone un total de 11 leyes que protegen los derechos de cada persona con respecto a la sexualidad o al ejercer de su propia sexualidad. Por ejemplo, una de las leyes es el derecho a la expresión sexual o emocional, la libre asociación sexual, la creación, el derecho a la educación sexual comprensiva, entre otros. En la siguiente diapositiva la Declaración Universal de los Derechos Sexuales y Reproductivos. De forma concisa, entre otros aspectos que aborda esta ley, esta declaración consiste en la protección de las personas y su derecho a elegir cuántos hijos van a tener, si quieren tener hijos, y nadie les puede negar absolutamente de ninguna forma eso. Es un derecho propio de cada persona. Ahora, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención se realizó básicamente con la finalidad de que las personas con algún tipo de discapacidad estuvieran englobados en los respectivos derechos humanos. Es decir, cualquier persona con discapacidad, independientemente de cuál sea, tiene los derechos que tú, yo o cualquier persona tengamos. Y es obligación de los gobiernos, de los países donde viven esas personas, el prometerle y hacer que se cumplan dichos derechos. En la siguiente diapositiva, ¿qué es la ética? Bueno, dependiendo de donde tú lo investigues, la ética puede tener una o varias interpretaciones. A mi parecer, la mejor definición de la ética es como un conjunto de normas establecidas o preestablecidas en base a una serie de principios que rigen el comportamiento de nosotros como seres humanos y en el ámbito laboral, el comportamiento de los profesionales dentro de su propia profesión. Ahora, esto suele confundirse mucho con la moral, porque la moral es algo más subjetivo. Esta es la principal diferencia de la ética y la moral, mientras que la ética está más que todo relacionada a una serie de normas preestablecidas en base a varios principios. La moral es más como principios personales, algo que para mí puede ser bueno, para otra persona puede ser muy malo y viceversa. Ahora, ¿cuáles son esos principios que rigen la ética? El principio del bien, el principio de la vida, el de la dignidad. Cada persona es digna, cada persona tiene derecho a ser digna y ser tratada con una forma digna, protegiendo su dignidad. El principio de la libertad, de ninguna forma yo puedo privarte de libertad a ninguna otra persona, etc. En la siguiente diapositiva, consideraciones básicas de la ética del psicólogo. Esto es algo muy interesante. Como dije anteriormente, cada profesión tiene su respectiva ética o normas éticas, y estas vendrían siendo las principales dentro del ámbito de la psicología. Una de las más importantes de estas vendría siendo el no juzgar al paciente. Todas las personas tenemos un ámbito, un aspecto donde nosotros somos vulnerables emocionalmente. Y si el psicólogo, el encargado de proteger en la integridad y sanar la salud mental de la persona, lo juzga y lo agrede, obviamente esa persona puede llegar a tomar una decisión bastante grave con respecto a sí misma.
puede llegar a atentar contra su propia vida si no es manejado correctamente. Por eso es tan importante la ética del psicólogo. Ahora, importancia de la ética según las normas APA. Estas normas APA no son las normas APA para cualquier tipo de documento, trabajo que uno está haciendo, sino tiene que ver con las normas de la ética establecidas por la American Psychology Association. Básicamente una organización de psicología en Estados Unidos que establece una serie de normas con respecto al comportamiento ético de cada profesional. Si una persona o un profesional incumple con estas normativas, no solamente estas, sino más, entonces puede ser motivo para su inhabilitación, un tipo de castigo, por así decirlo, o incluso puede llegar a ser sancionado al punto de que puede perder su licencia de psicólogo. Ahora, para concluir, la conclusión, el ser humano es un ser sumamente interesante y muy complejo. También tiene capacidades tan increíbles que ningún otro ser en el mundo tiene. Pueden llegar a sentirse bien o mal en algún punto de esos otros seres vivos, pero nunca van a tener la capacidad de empatizar y colaborar de la misma forma que los seres humanos, estableciendo normas y reglas que rijan nuestro comportamiento y que lo regulen para no afectar a las otras personas. La ética es muy importante y de hecho uno de los saltos más importantes con respecto a la ética profesional en el ámbito de la psicología fueron los propios derechos humanos. El establecimiento de los derechos humanos universales permitió que muchas personas fueran tratadas de una manera más humana y digna. Y de hecho, la ética va constantemente evolucionando. De eso se puede apreciar en una práctica que se realizaba hasta hace relativamente poco. La terapia de aversión, que básicamente era una tortura encubierta con respecto a un cierto grupo de personas. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi explicación con respecto a la ética dentro del ámbito de la psicología. Algo que me gustaría mostrar serían mis referencias bibliográficas que dieron lugar al trabajo que yo realicé actualmente con respecto a las consideraciones éticas del psicólogo.